A todos, Padre Carlos, Pío del Inmaculado Corazón, el Padre Carlos Pan. Gracias por haberme atendido. Padre, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, si le Me parece, alegro, comenzamos con una invocación al Espíritu Santo. con mucho gusto. Adelante, Padre. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y Serán creadas renovarás la faz de toda la tierra. la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones con las luces del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Padre. Bueno, Padre Carlos, gracias por atenderme. Acá Con mucho gusto. el Padre Carlos está en México, ¿no? Puntualmente, ¿en qué lugar de México está, Padre? Estoy en Tuxtla Gutiérrez, que es Chiapas, en la capital de Chiapas. La parte sur de México. Parte Esa sur, exactamente. parte complicada de Complicada México. y una parte muy pobre también, Mira. pero gente buena, muy buena gente. Bueno, para los que no conocen al Padre Carlos, el Padre Carlos es sacerdote católico, naturalmente, y quizás algunas personas lo conozcan por su actividad en cuanto a la espiritualidad, el trabajo incluso a nivel de la exorcística, ¿no? Del ministerio del exorcismo, pero es sacerdote que, si bien está en México, no es mexicano. ¿De dónde es usted, padre? Soy argentino, yo me formé en la diócesis de Paraná hasta segundo de filosofía y luego pasé a San Rafael y completé mis estudios en San Rafael y fui incardinado también como sacerdote allí y después en el 2008 pasé para aquí, para México. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo un cura argentino termina en Chiapas? Un cura argentino depende de qué diócesis, uno puede terminar en cualquier lado. Claro. Siempre desde pequeño he tenido el deseo de la vida religiosa, desde mis 14 años, 13, cuando surgió mi vocación. Siempre siempre he visto la vida sacerdotal más tipo religiosa y siempre me ha quedado la idea de hacer algo por el corazón inmaculado desde esa edad de los 14. Yo me acuerdo, había visto una película de la Virgen de Fátima, estaba lloviendo, estaba dentro de mi casa con toda mi familia, a partir de ahí somos 8 hermanos, empezamos a rezar el rosario todos los días, no lo hemos dejado nunca, y empezaron muchas gracias en nuestra familia, y bueno, ahí surgió mi vocación, la de mi hermano sacerdote, que tiene un año más que yo, que está en Paraná, Entre Ríos, incardinado allí. Y bueno, me ordené en San Rafael, estuve 3 años en una parroquia, fui administrador parroquial del Sagrado Corazón de General Alvear, y después me mandaron a Roma a estudiar. Allí conocí al padre Gabriel Amort, con él estuve acompañando en la pastoral porque me llevó un franciscano, el padre Espíritu franciscano me llevó a conocerle y ahí ya me quedé haciendo apostolado con el padre Amor, aprendí muchísimo, muchísimo. El padre Amor fue dirigido espiritual durante 22 años por el padre Pío. Iba muy seguido a verlo y a las recreaciones con él y tiene anécdotas muy, muy lindas. Fue maestro de él el padre Cándido Amantini, que está introducida a la causa de beatificación, era íntimo amigo del padre Pío también, el padre Cándido. Es decir, que el padre Amor ha tenido una formación muy buena, aristotélica, tomista, muy buena, muy, muy fiel a la tradición, a la doctrina católica, y yo creí que podía entender. A mí no me gustaba mucho el exorcismo y todas esas cosas porque conocí un poco lo que hacían los pentecostales y todas estas cosas, bueno, que deformaban un poco toda esta situación. Y entonces cuando lo vi a él, vi la seriedad con que se hacían los exorcismos, con el ritual, apegado al ritual, con las normas y los El padre Amor era exorcista, ¿no? Por si alguno no lo conoce. Exorcista de Roma, yo creo que el principal, el más conocido en ese momento, hasta ahora que falleció, ¿verdad? Pero ha hecho muchísimos discípulos, ha tenido muchos discípulos. Bueno, entonces me vine de Roma, estuve en el seminario dando clase de filosofía y teología hasta el 2008, también ayudaba un poco en las parroquias y ahí me vine a Tuxtla, a Campeche. Me recibió Monseñor Ramón Castro y vine con otros 2 sacerdotes, el padre Ricardo Coll, el padre Jorge Hetze. Estuvimos 3 años ahí, estuve dando clases de vuelta en el seminario de Campeche, de filosofía y teología, fui nombrado exorcista también ahí, ejercí el ministerio, y después de esos 3 años vi que Dios me llamaba más, porque Ipliceo, donde está el padre Ricardo, el padre Jorge, es más
está más abocado a la liberación. Mi Instituto para la Liberación, entonces lo mío es más para el corazón inmaculado, el triunfo del corazón inmaculado, Fátima, estar al servicio como apóstoles y discípulas al servicio. Entonces, es estar a su servicio. Y el ministerio del exorcistado es muy importante para nosotros, pero es un apostolado más dentro de todos, donde le damos importancia prioritaria, porque es lo que más se ha descuidado, lo que más sufre la gente que no tiene quien le ayude, porque muchas veces lo toman por locos y los relegan demasiado, ¿no? Uh-huh. Eso es un hay muchas palabras que quizás no todo el mundo comprenda, ¿no? Liberación, exorcismo, para hacer un poco una especie de catequesis, ¿no? Voy a preguntar por lo elemental, ¿no? A ver, padre, en el siglo XXI, ¿realmente todavía la Iglesia sigue creyendo que el demonio existe? Y que si existe, puede llegar a poseer a una persona que no hizo nada malo, ¿no? ¿Realmente todavía la Iglesia cree en esto? Debería. Mire, yo veo algo que es muy importante, que es lo que ha sucedido con la Iglesia. Es un estudio, yo tengo un manual que estoy escribiendo sobre todo el exorcistado, yo estudié psiquiatría, psicología, me estudié el DSM-5, que es el manual de psiquiatría para la psicología, es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, y he trabajado con muchos psiquiatras, he dado clase a más de 100, entre psicólogos y psiquiatras. En Campeche estuve un grupo muy grande de 100 médicos, donde vimos antropología filosófica, teológica, vimos un poco el Tratado de las Pasiones de Santo Tomás, para que los psiquiatras y psicólogos tengan un conocimiento un poquito con una filosofía sana, porque ellos no tienen filosofía, entonces no saben cómo, ni siquiera entienden al hombre. Ni siquiera, porque si lo entendieran y lo conocieran filosóficamente y teológicamente, harían mucho más bien a las personas, ¿no? No seríamos considerados un animal más desarrollado que los otros animales, sino que nos entenderían como un ser que está por encima del animal, una naturaleza superior, ¿no? Que tenemos alma, tenemos espíritu y dos potencias espirituales, el entendimiento y la voluntad. Bueno, yo creo que pasó lo siguiente. Después de la Revolución Francesa, que hubo un gran descalabro a nivel mundial, con pensamientos, ideas totalmente turbias y erradas, empezó el cientificismo, el naturalismo, las ciencias positivas. ¿Qué pasó con la filosofía y la teología? Se la fue considerando como no ciencias, o al menos como ciencias de última, o pseudociencias. No le consideraban a la filosofía como ciencia, y por tanto, todo lo que son las ciencias positivas y naturales tenían el primer lugar, positivas. Y la filosofía y teología no eran vistas de esa manera. Entonces eso empezó y aparece la psiquiatría y la psicología, que querían explicar todo lo que le pasaba al hombre. Como esto surgía con una fuerza muy grande, parecía que todo se explicaba desde el punto de vista científico natural, ¿no? Teología y filosofía fuera. Y entonces empezó a entrar como un complejo en la iglesia, sobre todo los pastores, que cuando uno hablaba de un poseso, entonces querían darle una explicación psicológica y una explicación psiquiátrica, exagerando un poquitito, porque los médicos no son quienes tienen que ver si es un poseso. El psiquiatra tiene que ver si entra dentro del cuadro que él conoce, lo que está sucediendo con una persona, si le encaja en una de las enfermedades que ellos conocen, para darle una solución. O si no escapa, si escapa todas ellas, tiene que decir no sé lo que es, ¿verdad? Los psicólogos lo mismo. Cada uno en su campo, pero no son ellos los que tienen que decir esto es una posesión, eso lo tiene que decir la iglesia. El que tiene la ciencia teológica tiene la capacidad de decir acá hay un poseso. Entonces, él puede acudir a las ciencias auxiliares, en este caso la psiquiatría y la filosofía, pero no cualquier psiquiatra y cualquier filósofo, sino el que tenga una formación filosófica y teológica, que considere al hombre como un ser espiritual. Si no, mejor ni le consulte, porque ahí vienen los problemas después. Luego aparece una ciencia llamada la parapsicología, donde no es ciencia, sino una pseudociencia. ¿Qué es una pseudociencia? Es una bolsa de gatos donde meten todos los problemas, pero no explican partiendo de principios ciertos, no llegan a conclusiones
no llegan a conclusiones ciertas partiendo de sus propios principios porque no tienen. Por ejemplo, la ovnilogía o la ufología, que es el estudio de los ovnis, que es un ovni, un objeto volador no identificado. Esto va dentro del estudio de los ovnis. Pero cuando se sabe qué cosa es, ya deja de ser objeto de esta ciencia. Por tanto, nunca tienen algo estable para estudiar. Simplemente meten en una bolsa. Eso es pseudociencia. Entonces, con la ovnilogía es un ejemplo muy práctico para llevarlo después a la parapsicología. La parapsicología mete todas las anomalías que se puedan meter, todo lo que psiquiatría y los psiquiatras, los psicólogos no saben, que lo mete él adentro y trata de dar una explicación desde el punto de vista de una pseudociencia. Pero en realidad ellos, si están metiendo todos los problemas en esa pseudociencia, cuando saben lo que es, la deben derivar a su ciencia correspondiente. Si ven que es un problema psiquiátrico, no, esto es psiquiátrico, se lo tienen que dar al psiquiatra, esto es psicológico, se lo tienen que dar al psicólogo, esto es teológico, se lo deben dar al sacerdote. Entonces es una pseudociencia porque él no va a dar ninguna explicación, ni va a dar solución, ni llegará a conclusiones ciertas a partir de los principios. No sé si les he dicho algo. Entonces vino toda esta vergüenza y hay un teólogo, Conrado Balducci, muy bueno porque él estudió filosofía y teología aristotélica tomista, tiene una buena formación, pero él escribió varios libros, El demonio existe, Tratado de Demonología. Él mismo dijo, porque yo lo he escuchado en Italia hablando por televisión, nunca él ha tenido un caso de posesión, ni siquiera ha visto un caso, solo es un teólogo que habla en abstracto, a partir de principios nada más. Pero él tiene dos errores que son muy graves. Uno es que acepta la parapsicología como una ciencia, primer error, y ahí crea una gran confusión, entonces todos dicen así, esto es parapsicológico, como sacándose de encima los problemas. Y esto es grave, porque si nosotros estamos considerando que es ciencia, siempre vamos a tener problemas, no le vamos a ayudar a la gente así, ¿no? Y otro tema que él pone es que dice ahí que cuando uno tiene un maleficio que le han hecho por brujería, etcétera, uno de magia negra tiene que ir a consultar a alguien que tenga magia blanca para que le quite eso. No, eso no es así. No hay que ir a nadie, porque tanto la magia negra como la magia blanca, siempre lo mismo, son dos cabos distintos de una misma pinza, digamos, siempre está bajo el influjo del mal, digamos, ¿no? Entonces creo yo que este es el problema, el no poner las ciencias en su lugar, que ha creado esta confusión. Pero gracias a Dios, a partir de Juan Pablo II y después de Benedicto XVI, han restablecido todo este tema con cursos de formación. Yo estando en Roma los veía, todo el esfuerzo que se ha hecho con los legionarios. En el colegio de los legionarios se hacían ahí los cursos de formación y le han dado muchísima importancia y por eso se ha levantado ahora todo este tema. Está siendo más respetado y usado como debe ser. Creo que se ha hecho mucho bien. Y una persona puede estar posesa por algo malo que hizo o pude yo no haber hecho ninguna cosa mala y lamentablemente sentirme, bueno, de algún modo víctima de una posesión, de una obsesión. Es decir, puedo recibirlo de modo de arriba, digamos, porque alguien hizo algo antes respecto de mí, un trabajo, como a veces le dicen, o necesariamente yo tengo que haber hecho algo voluntariamente, como el juego de la copa, la ouija o esas cosas. Uno puede quedar poseso por no haber hecho nada, justamente porque no hace nada. Es decir, una persona que que es un ente, que no evita el mal, nada más, no hace el bien en ese sentido, una persona que se deja estar. El problema está aquí, que desde el momento que alguien vive como si Dios no existiera, está ya totalmente expuesto. No quiere decir que vaya a quedar proceso, pero está expuesto. ¿Qué quiere decir expuesto? Que si llueve y hace frío y te mojas, estás expuesto a una neumonía. No quiere decir que te la vayas a agarrar, pero estás expuesto, están todos los elementos expuestos. Entonces, una persona que vive en gracia, de oración, una persona que vive de verdad su vida espiritual, es muy difícil que el demonio le pueda hacer algo. Una persona puede hacerle un maleficio, pero tiene que pasar por tres cosas. Que lo haga el maleficio, que lo sepa hacer, que el demonio lo quiera cumplir, porque el demonio es mentiroso e incumplidor muchas veces, y le hace mal a la persona que lo quiere hacer. La primera afectada va a ser la persona que busca hacer el mal, esa va a ser la primera persona. Y tercero, que Dios lo permita. Hay casos donde
aunque la persona sea muy buena, Dios puede permitir, no porque le hicieron algo, o porque le hicieron algo, o si no, directamente que el demonio le moleste. Eso puede darse. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de una santificación, de ofrecer eso por la conversión de los pecadores. Lo digo porque tenemos el caso de Santa Gemma Galgani, que fue posesa, y su director espiritual, el padre San Germán de San Estanislao, era exorcista también. Entonces, él, que era director espiritual, la exorciza varias veces, ya se tiraba encima de la gente, les escupía, todo lo que vemos nosotros, y le duró más o menos unos casi 15 días, todos los días y varias veces le hizo hasta que quedó liberada. Pero Jesús le había dicho, pasarás por una prueba muy fuerte que permitiré que te ocurra. Ella misma lo escribe, ¿no? Por ejemplo, estuvo posesa Santa María de Jesús crucificado, la arabita, carmelita, toda la vida. Ella murió posesa. Nunca le hicieron exorcismo porque no se daban cuenta las hermanas tampoco, pensaba que era así nada más. Por ejemplo, ella estaba comiendo y veía gusanos, y eran de verdad, porque las hermanitas de al lado decían, mirá, te estás comiendo un gusano, no, pero está rico. Era muy especial esta hermanita, una santaza, y le hacía cosas terribles, ella no decía nada. Ella tuvo los estigmas de Cristo también, como una gracia, etcétera. Pero muchas cosas le pasaban, pero ella no decía nada, y a veces la veían a ella media rara y no le decían nada, porque pensaban que eran fenómenos místicos, pero era el demonio que la molestaba permanentemente, ¿no? Y murió así, no hay ningún problema, porque el demonio puede molestar el cuerpo, pero no quiere decir que pueda apoderarse necesariamente del alma, sino que puede hacer alguna travesura con la parte corporal. Cuando digo el cuerpo, hablo también de los sentidos internos y externos, memoria, imaginación, sentido común, cogitativa, todos esos elementos los puede tocar, puede combinar, puede jugar. Hasta ahí puede llegar el demonio. Hasta ahí. Por eso esto es muy importante para los que llevan una vida espiritual, porque uno dice, ¿por qué yo siento que el demonio me pone pensamientos malos permanentemente o que me vienen tentaciones? ¿Y por qué no veo las inspiraciones de Dios con esa fuerza como cuando el demonio me tienta? ¿Será que el demonio es más activo y que Dios sea menos activo? No. Lo que pasa es que el demonio llega hasta los sentidos internos, externos, la parte sensible, tratando de tocar las potencias indirectamente, que son en la inteligencia y la voluntad, que no puede tocar directamente, ni menos aún estar en el alma. Pero como es sensible, es lo que más sentimos, rápidamente lo percibimos, porque viene de afuera. Afuera y parece que de adentro, como nosotros a veces pensamos que de adentro, que yo lo estoy pensando porque se mete en los sentidos internos. En cambio, cuando Dios inspira, mueve, habla, porque es de fe que Dios habla, es de fe. Habla de mil maneras, no como estamos hablando ahora, pero que la oración es un diálogo, así está definido por la Iglesia, es diálogo, no monólogo. Por tanto, Dios te está hablando de alguna manera, que es muy importante descubrir. Ahora, ¿cómo hace Dios? Cuando viene un pensamiento lindo, te viene como si fuera tuyo, porque Dios está en el alma y Él mueve desde el alma, desde la esencia del alma, pasa por las potencias y puede tocar el sentido interno, incluso hasta te puede conmover, lo que sea, pero viene tan adentro, más que tú mismo, entonces te parece que es tuyo. Entonces ahí es cuando te equivocas. Cuando uno está predicando y le salen cosas muy lindas y wow, qué linda idea que me va a venir, no se da cuenta que no es tuyo, o sea, reconoce que es del Señor y serás humilde, porque Él te pone esas ideas, aunque no te des cuenta, sí, tú dices, no, pero no me llegó de afuera como el del demonio, claro, porque vienen por vías distintas. Esto hay que entenderlo, se lo digo para los sacerdotes, religiosos, porque si no uno abandona la vida espiritual creyendo que Dios le ha abandonado. Y miren, hay un adagio chino, un dicho que dice, más ruido hace un árbol que cae que un bosque que crece. El bosque, ¿sabe lo que es? Un árbol que crece, te levanta con la raíz lo que venga. Imagínense un bosque que crece, tiene una fuerza millones de veces más grande que un árbol que cae, que no tiene fuerza. ¡Puc! Pero hace ruido porque hace un espectáculo. Así es el demonio, hace ruido. Por eso, si uno está en el ruido, si uno está con música todo el tiempo distraído, eso le favorece al demonio, porque es su campo, el ruido, la parte sensible, quiere que estés embotado de sensibilidad, de cosas, de imágenes, entonces para él está en su campo. Cuando hace silencio, estás en el hábitat de Dios, ahí ya empieza, puede actuar Dios ahí, cuando ya estás en el silencio. Esto lo aclaro, está fuera de lo que iba a decir, pero creo que es muy importante en la vida espiritual, tratándose del demonio, porque nos quiere hacer creer que Dios no nos atiende, o nos quiere hacer creer que Él sí
actúa y que Dios no. Dios actúa, es acto puro. ¿Cómo no va a actuar? Es acto puro, siempre actuando. ¿Y cómo padre, cómo reciben, o mejor dicho, cómo es recibido este ministerio del exorcizado, del exorcista, en la vida de la iglesia? ¿Usted a lo largo de la vida como sacerdote ha encontrado críticas en el mismo seno de la iglesia o todo bien, perfecto, adelante, es un ministerio más? ¿Cómo es recibido un exorcista, no? ¿Medio como un bicho raro? ¿Como un loco? No, yo tuve la gracia en San Rafael de tener un grupo grande de sacerdotes que me ha ayudado en un caso tremendo que ha surgido ahí, del cual yo he viajado a Roma para hablar con el padre Amor. De este caso, él dijo, yo nunca tuve una cosa tan grande, un caso tremendo, de muchos fenómenos extraordinarios, muchísimo, de todo tipo. Hasta lloraban las imágenes, se llenaban de aceite, todo, porque el demonio puede hacer también esas cosas, ¿verdad? Puede ser de Dios o no. El demonio también podría llegar a imitar alguna cosita así. Pero un caso realmente complejo, yo lo he visto volar en el aire, he visto sacar cosas de adentro, huesos podridos de la boca, yo se los sacaba de la boca uno y otro, lo analizamos y eran huesos humanos, de todo, yo no quiero ponerme en detalle. Ahí no tuve, sí, algunos siempre aparecen algunos celos y cosas así, ¿verdad? Pero después yo no le doy importancia. Yo trabajé en el ministerio del exorcistado en San Rafael tranquilamente con muchísimos casos. También estuve haciendo en otros lugares, haciendo discernimiento incluso en Italia, en Francia, en Estados Unidos y en Campeche muchísimo. Los 3 años que estuve me dediqué a full y aquí también porque me lo pidió el que ahora es presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Rogelio, me dijo, te apruebo el instituto, pero yo te pido que sigas siendo exorcista. Yo le digo, mire, Monseñor, lo mínimo, solamente le prometo los sábados a la tarde, no armé un equipo de exorcistas, un equipo de médicos, psiquiatras, psicólogos, yo siempre tengo equipo de gente, o sea, es muy lindo eso, trabajar con ellos, hablar de las enfermedades, y ya te voy a explicar algunas cositas, que cómo distinguir un esquizofrénico rapidísimo, porque ya estoy habituado. Por ejemplo, la Iglesia dice que un sacerdote no crea fácilmente, que haga uso de las ciencias auxiliares, ¿verdad? Que es la psicología y la psiquiatría, más la psiquiatría que la psicología, porque encontrar un psicólogo bueno es muy difícil, ¿eh? Entonces, pero eso se lo dice para el que va a empezar, pero yo llevo 33 años, yo cuando llevaba más o menos 10 años, veía un esquizofrénico, ya está, ya sé que tiene esquizofrenia, ya le veo una carita, o sea, ya sé que tiene, o sea, empecé a distinguir porque estudiaba y hablaba con los psiquiatras, los psicólogos, yo tengo mucho contacto con ellos y los llevaba a ellos también, tanto en Argentina también, ¿no? Entonces uno aprende rápido y adquiere lo que llama el ojo clínico, que esto es muy importante después de mucho tiempo. Un exorcista debe aprender con otro, no solito, porque no sabe ni cómo empezar, ni qué hacer, y ahí lo confunde, el demonio lo da vuelta. Yo incluso llevo 33 años y tengo que estar atento porque me da vuelta también en cualquier momento, me crea una confusión, ¿no? Dentro de ello. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo ya que tocó el tema cómo darse cuenta si uno está frente a un poseso o a un enfermo psiquiátrico? Hoy el mundo moderno es un mundo que realmente no solamente enfermo, sino que enfermante, ¿no? Y bueno, todos tenemos un cierto grado de neurosis, dicen algunos. ¿Cómo darse cuenta con ese ojo clínico si una persona está, digamos, sufriendo una enfermedad psíquica o algo preternatural? Bueno, en primer lugar hay que aclarar para la gente, ¿verdad? Que no es no es la persona que dice, padre, tengo un problema, no es ella, si sospecha alguna cosa que le está pasando, puede hablar con un sacerdote, ¿verdad? No, pero no tiene que pensar que está poseso primero, no de entrada pensar así, sino que hay que verificar esas cosas. ¿Cómo hago yo? A ver, ¿cuáles son las enfermedades que se pueden confundir con la posesión según los psiquiatras? O sea, yo les voy a decir, cuando un psiquiatra, si llega a ver un poseso, supongamos que el poseso va directamente a un psiquiatra, o el que tenga una vejación, que es otra cosa, no es cuando el demonio ya lo toma con toda su facultad, sino que tiene molestias en el cuerpo, cuando uno le hace oración, vomita, tiene ciertas cositas que le pasan. Y también la obsesión diabólica son pensamientos totalmente desproporcionados, que no es el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que es otra cosa. Entonces, por la temática uno se va dando cuenta. ¿Qué pasa cuando entonces va una persona de esta al psiquiatra? El psiquiatra mira y dice, y trata de meterlo dentro de lo que él conoce, o va a decir que es epilepsia,
o le va a decir que es esquizofrenia, o le va a decir que es histeria, puede ser que le diga que es una bipolaridad o un TOC, o puede ser que le diga que es paranoia o paranoia esquizofrénica, que está combinada, son las posibles. Entonces, ¿cómo sé yo? A ver, viene una persona y me dice, padre, yo he ido al psiquiatra ya y me ha medicado para esquizofrenia y sigo igual, entonces fui a otro, y fui a otro, y fui a otro, y fui a otro, y me siguen medicando, uno me dio por paranoia, otro por esquizofrenia, y a ver, yo le pido los estudios, los leo, los veo. Le digo, la medicación para la esquizofrenia, cuando usted la tomaba, ¿le daba resultado? No. Entonces, con certeza absoluta, no es esquizofrenia, porque la medicación de la esquizofrenia es muy buena. Uno toma, parece normal, su actitud es normal. Aunque su carita se le ve un poquito siempre, pero es normal, se lo puede llevar bien. Entonces, yo ya sé eso. Entonces, claro, te están medicando, entonces no tienes esquizofrenia. A ver, para la paranoia, y vemos lo mismo. A ver, la histeria y esto, ¿no? Entonces, vemos que el médico está confundido y ya varios psiquiatras. Ven, entonces te voy a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Primero yo escucho a la persona. Si la persona me dice, bueno, ¿qué te pasa? Según lo que me diga, si yo sospecho que puede haber alguna influencia del demonio, le digo, bueno, te hago una pequeña oracióncita, se la hago en latín, un trocito que yo conozco de memoria, ¿verdad? La oración de San Benito de memoria, la hago despacito, que la persona ni siquiera escucha, le pongo la mano en la frente con la estola y hago la oracióncito pequeña. Si está poseso, ahí se destapa con todo. O sea, ahí aparece, pero aparecen cosas que yo ya llevo 33 años, que yo sé si es el demonio o es la persona con histeria. Eso lo ayuda mucho la práctica de mucho tiempo. Por ejemplo, ¿qué aparece? Por ejemplo, me escupe. Un esquizofrénico no te va a escupir. El esquizofrénico, él sabe, por ejemplo, lo que le está pasando. Un epiléptico. Hay dos tipos de epilepsia, la larvada y la epilepsia convulsiva. La epilepsia convulsiva requiere siempre una lesión cerebral. Entonces viene una persona y dice, ¿qué te dijo el psiquiatra? Que tengo epilepsia. ¿Te hizo los estudios computarizados del cerebro, una tomografía? Sí. ¿Encontró lesión? No. Entonces no tienes esquizofrenia. No tienes, con certeza total, tiene que haber alguna lesión, si no es otra cosa. Eso nosotros lo conocemos por lo que estudiamos de psiquiatría, ¿no? Y si no, puede ser una epilepsia larvada, que es aquella que no es convulsiva, pero que tiene los síntomas del comportamiento de una persona epiléptica. Entonces, como yo conozco el comportamiento de un epiléptico, yo sé si es un epiléptico el que está reaccionando a eso o no. Si me habla con otro idioma, si cambia la voz, si me escupe, si empieza una temática con una lógica que no sale de esa lógica, o sea, la lógica es perfectamente teológica. Yo me doy cuenta que no estoy hablando con una persona que imita ni con un loco. El loco puede hablar del demonio, puede salir con otra cosa que es incoherente, que no va con la lógica permanentemente. Después el uso del agua bendita, de las cosas sagradas. Yo pruebo con un agua bendita y pruebo con un agua que no es bendita, con los mismos recipientes, son iguales, pero yo sé que a la mano derecha tengo uno, a la mano izquierda tengo otro. Tengo muchos elementos para discernir cuando dudo. Eso lo hacía más al principio. Ya después de 15 años, ya directamente no hago esa porque es muy claro para el que está metido en este asunto, que lee, trabaja. Es la experiencia que tiene uno. Y que tengo los psiquiatras al lado, los psicólogos, yo los hago salir, y hablo con ellos, vemos, padre, no, hasta ellos, a veces yo digo, no, esto no veo que sí, padre, esto sí, me parece que sí, que si te parece, sí, vamos a volver a insistir, vuelvo a hacer otra oracióncita, pero lo que hacemos cuando viene una persona así, lo que debe hacer un sacerdote, a ver, viene una persona, le vamos a traer una persona que creo que tiene el demonio, no se asusten, no, el demonio, él tiene miedo de nosotros, en primer lugar, es al revés, y si nosotros le tenemos miedo a él, entonces él toma coraje, tiene fuerza, se levanta él con una fuerza impresionante. No tenemos que tener miedo. Viene y algunos dicen, qué caso raro, no, llévenlo al psiquiatra. Sin haberlo visto, sin haberlo atendido, uno es pastor. O sea, él necesita una ayuda espiritual, tenga posesión o no. O sea, un loco también necesita que lo atiendan, un esquizofrénico necesita que lo atiendan, que le hagan una pequeña dirección espiritual, que le hable a la familia, que lo acerquen a los sacramentos. Yo los hago confesar a todos. Le digo, bueno, ustedes van a venir, primero lo atienden mis secretarios, que uno es psicólogo, el otro es psicopedagogo, son los que atienden las llamadas y le dicen, bueno, mire, le mandamos una hojita
¿Qué tiene que hacer antes de venir a atenderse con el padre? Una confesión general de todos sus pecados. Durante un mes entero tiene que estar rezando el rosario, ir a misa, todo eso le exigimos para que yo lo pueda atender por primera vez y dejar la vida de pecado. Porque todos quieren que me atienda el exorcista. Bueno, haces y yo te atiendo, pero no te aseguro que te vayas a hacer un exorcista. O sea, hay todo un protocolo entonces que es importante que la gente lo tenga en La cuenta. persona, cuando viene, después al mes viene y no habla conmigo, habla con el psiquiatra, después habla con el psicólogo, que ya conocen la posesión, han estado conmigo mucho tiempo, ya me conocen, a mí conocen todo, ellos hacen el primer filtro, entonces hablan, le piden los documentos, a ver qué te dijo el psiquiatra, lo hacen ellos. Después que dice el padre, este sí, me parece que sí, es para que lo atienda, ¿ok? Este también, ellos me lo filtran, ahí recién llegan. Cuando llegan, les pregunto si han cumplido con la vida espiritual, yo tengo una ficha de los médicos, ahí lo leo, perfecto. Le pido que me explique ahora personalmente a mí qué le sucede, pero están también los psiquiatras, los psicólogos y el equipo de gente que tengo para sostener, ¿verdad? Que hay mujeres y varones, según si es mujer o varón el que atiendo, son los que sostienen, por pudor. Claro. Y ahí sostienen, perdón, por la gente que nunca estuvo en un exorcismo, yo me he tocado estar al menos una vez, fue la experiencia quizás más fuerte que viví como sacerdote, justamente en México, con el padre Cole en Campeche. La gente que no entiende, que sostiene que porque la persona que realmente está posesa tiene una fuerza descomunal, la verdad la verdad que nunca había visto algo parecido. Y la verdad se los digo en la cara, medio, ¿qué será esto? ¿No? Así como sacerdote, le soy franco. Y fue un crecimiento en la fe enorme tener esa experiencia. Y yo estaba presenciando simplemente el exorcismo. Lo único que hice en ese momento fue leer el Evangelio que me pidieron como sacerdote. Y los que sostienen lo que dice el padre es aquellos que tienen que estar sosteniendo el cuerpo. Eran 6 personas con una chica de 15 años más o menos, porque tiene una fuerza que era imposible de parar. Por eso, lo que él dice que eran mujeres o varones, en ese caso eran mamás, la mamá de la chica y su hermana, eran porque tiene que tenerla en todo su cuerpo, ¿no? Entonces, es eso. Está bueno que usted plantee esto, padre, porque a veces la gente cree que, cuando uno va al cura, a un exorcista, de entrada la iglesia va a decir esto está endemoniado, lo que sea. Entonces, no, hay un montón de razones prudenciales y esto que hacemos, este filtro, esto es muy importante que lo sepan también, porque nosotros hacemos estudios científicos. El exorcismo es un sacramental de la iglesia. Da lástima que el sacramental más importante no se lo estudie en los seminarios, los sacerdotes no tengan ni conocimiento de eso. Es vergonzoso, es realmente vergonzoso. Tenemos que conocer todos los ritos, todos los sacramentales de la iglesia, porque eso es la iglesia. La iglesia no es casi todo menos esto, la iglesia es todo. Entonces es importante, y es un ministerio muy importante, es un mandato de Cristo, ¿verdad? Que le ha dado a los apóstoles, y curar enfermos. Curar enfermos, la iglesia Cristo mismo estableció un sacramento de la unción, y la iglesia hace uso de ese que instituye Cristo justamente para los enfermos, cuya función primaria es el bien espiritual, el alivio, el perdón de los pecados y preparar el alma para alcanzar la vida eterna. Pero tiene un efecto secundario que es la sanación también. O sea, el sanar enfermo, la iglesia lo tomó con un sacramento cuyo efecto secundario lo está realizando. ¿Y cómo hace para expulsar demonios? El sacramental del exorcismo se ha dejado, pero son los dos elementos que siempre han estado, y la predicación del reino y la llamada a la conversión, que eso la iglesia hoy dudo que estemos llamando a la conversión. Hoy dudo que la iglesia esté en esto está fallando. Yo pensé que este punto nunca se iba a fallar, porque digo, al menos predican la conversión, que se bauticen todo el mundo, y que se conviertan, el que se bautice que se salvará, el que no se condena. Lamentablemente parece que ahora, si uno quiere convertir a alguien, le está faltando el respeto a la persona, está atropellando sus derechos, su libertad, pero es una barbaridad, porque uno no tiene que imponerle al otro, lo convierte porque le habla de Cristo. La conversión, ¿qué es? El alma que se enamora del Señor, de Cristo que ha muerto por él y que abre las puertas del cielo. Eso es la conversión. No hay ninguna violación de nada aquí. Yo violaría el mandato de Cristo. La última pregunta, sí. Padre, si lo saco del tema del exorcismo y pasamos a otras que tenía. Brevemente, muy cortito, ¿cualquier sacerdote puede ser exorcista o hace falta que el obispo nombre a un sacerdote para que sea exorcista? La iglesia distingue dos cosas. El exorcismo solemne, que solamente lo tiene el obispo por ser obispo, y el obispo solo, por ser obispo y tener él el poder, lo puede delegar a quien él quiera.
Entonces, para hacer este exorcismo solemne, ¿qué significa? Que lo haga la iglesia a través de uno. Es la iglesia, es el poder mismo de la iglesia. Para que eso se produzca y de verdad sea el poder de la iglesia y no sea una imitación, tiene que ser con permiso expreso por escrito o cada caso también de palabra del obispo. Pero uno puede, sin el permiso ese, puede rezar por las personas. Hacer un Padre Nuestro es una oración de liberación. Líbranos del malo, del malo. Cualquier cosita que uno rece pidiendo que se aleje de una persona el demonio y que Dios le habite en su corazón, que se alejen los males, etc. Eso es un exorcismo en sentido genérico, pero no es el exorcismo solemne. Mejor llamarle, para no confundirlo, se le suele decir oración de liberación para que no se crea que es un exorcismo. Esa palabra la usa la iglesia con el nuevo ritual, pone oración de liberación para que uno haga en su casa y tiene en el ritual del exorcismo para que uno, la persona afectada y los familiares tengan para rezar en su casa, oración de liberación, letanías y todo pidiendo la liberación de la persona. Es decir, la iglesia acepta ese lenguaje. Para nosotros es un poco duro, feo por la teología de liberación, nos queda una cosa media fea en la cabeza, ¿verdad? Pero es una manera de usar esa palabra para no confundir del exorcismo en general y no confundirlo con el solemne. Perfecto, clarísimo. Bien, nos alejamos un poco ahora de la temática del exorcismo, nos alejamos un poco totalmente del demonio. Vamos a otros temas que yo tenía preparados. Últimamente han circulado algunos de sus sermones acerca de la actual situación en la iglesia, sobre todo respecto al tema del coronavirus, los sacramentos, de por qué uno no puede ir a misa. ¿Por qué cree usted que sus sermones causaron tanto revuelo en muchos lugares? La verdad que yo también me preguntaría por qué. Nunca me imaginé que esto iba a ser así. ¿Será que nadie dice nada? ¿O son pocos? ¿Qué hice yo? Leí el código y el catecismo. Y lo expliqué. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué proponía? Hablé de lo que es el laico en la iglesia. Es un sacerdote no ministerial, no está ordenado sacerdote. El sacerdocio común de los fieles hacen presente a Cristo a través de sus acciones cotidianas. Por eso son sacerdotes y participan del sacerdocio de Cristo. Ojo que se distingue del sacerdocio ministerial, no de grado, no solo de grado, sino sustancialmente. Digamos, son cosas totalmente distintas, ¿no? Pero tienen el sacerdocio de Cristo participado. Ellos son responsables, los laicos, como iglesia. Dios le va a pedir cuenta, le va a decir, a ver los talentos si lo has reproducido. Tú tenías que amar a la iglesia, cuidarla, sanar a la iglesia, ungirla con aceite, decir, las llagas que tiene la iglesia por todos lados, ¿qué has hecho por ella? ¿Cómo ayudas a tu iglesia? ¿Cómo defiendes el culto a Dios? ¿Cómo defendiste el culto de Dios? El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Es decir, preguntará al Señor a los laicos también. ¿Tú me has reconocido? ¿Tú me has defendido? Sí, un pastor no te quería... Él erró en su juicio. Tú veías que estaba errado, porque un pastor puede errar. No tiene la infalibilidad, puede errar en su pastoral. No hay ningún problema. Eso lo sabemos, todos podemos errar. Entonces, que un laico vea, pero acá Monseñor a lo mejor no se da cuenta. Yo voy a ir a hablar. Voy a escribirle, a ver, Monseñor, por favor, tiene total derecho. O sea, porque los obispos están al servicio de los laicos. Los sacerdotes también están al servicio de los laicos, de la iglesia, pero de los laicos también. Ellos tienen derecho a ser asistidos por nosotros. Entonces, se creó un clima que parecía que si un laico levantaba el dedo para hacer una pregunta, lo tachaban de desobediente, de crear confusión en la iglesia, de soberbio, de maleducado. No, por favor, eso creo que es importante. Entonces yo leí el Código de Derecho Canónico, leí el Catecismo de la Iglesia Católica, los puntos donde habla de la importancia que el laico, ¿verdad?, tenga libertad en la iglesia para actuar también. Y hay que obedecer, dice el Catecismo, a Dios antes que a los hombres. Y yo estaba viendo que la iglesia, en general, no en todas partes, pero sí en general, como que se estaba supeditando, bajando la cabecita demasiado al gobierno político. Entonces hay que tener cuidado, porque la iglesia es autónoma, la iglesia está por encima, la iglesia tiene realidades que trascienden lo temporal. Deberían ser los políticos, los gobernantes, que le dicen a la iglesia, recen, aclárennos, háblenos de la fe, háblenos de la vida eterna, en este momento
denos algo que nos asista, porque nosotros no sabemos. Los médicos hacen lo que pueden, pero no somos Dios. Pero parece al revés, como que la parte humana es la que da la última respuesta en una situación de crisis. No, siempre lo dio la Iglesia. En situación de crisis siempre la Iglesia levantó la bandera. Siempre la Iglesia fue adelante, hasta tal punto que ahora Donald Trump dicen que es el número 1 de la lucha contra el aborto. El número 1, y la Iglesia no es el número 1. No, no fue nombrada. No fue nombrada, no se escucha. El número 1 en defender la ideología, en no permitir el ingreso ni que se propague la ideología de género. El número 1 también en luchar contra el marxismo y el comunismo. Claramente lo rechaza y habla del nuevo orden mundial. ¿La Iglesia dónde está? Ya, la Iglesia, perdón, yo dónde estoy. Nosotros como Iglesia, pues yo no le echo la culpa a ningún obispo en concreto. Yo simplemente digo, nosotros como Iglesia estamos fallando, tenemos que ser la número 1. Entonces, eso quise explicar, que tenemos que dar la vida por Cristo, tenemos que estar dispuestos a morir sin miedo. Todos vamos a rendir cuenta. Yo me gustaría entonces, cuando yo di este sermón, se enojaron algunos un poco. Yo digo, bueno, yo en conciencia hablé. Me gustaría que escuchemos, si es posible, al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que él habló justamente de esto, porque le llegó también a él cartita de los laicos que con mucho respeto y cariño pedían que por favor se viera la manera de poder acceder, aunque sea, o sea, que hagan un esfuerzo nada más, pero con mucho respeto, con obediencia. ¿Está ahí para pasar ese...? ¿Cómo no? Ahora, ahí lo escuchamos. Muy estimados amigos, me sorprendió la respuesta desagradable, agria, que algunos eclesiásticos dieron a la petición de los laicos. Los laicos pedían poder acercar los sacramentos, poder comulgar, poder asistir a misa. Y algunos eclesiásticos, presbíteros, párrocos, monseñores, un arzobispo y hasta un cardenal dieron respuestas un poco agrias. Los tacharon de desobedientes, transgresores de la ley. No, si no han transgredido la ley, pidieron a las autoridades legítimas, que son los obispos, y causantes de divisiones, los que crean confusión, faltos de visión eclesiológica, ¿no? Ya sacaron la palabrita esa, pues vale mucho, ¿verdad? Sacramentalistas, si no han comulgado, por amor de Dios, en tres meses casi. Necios, eso les dijeron, necios, tercos, faltos de formación, pueblo desobediente, pueblo soberbio, el de México, así lo catalogaron algún monseñor por ahí. Son las ovejas que quieren mandar a los pastores. No, si no están mandando, están pidiendo. No están disponiendo, ellos están pidiendo. La mala intención de ir desgastando a la jerarquía. Hasta eso le encontraron una mala intención. Y poner en tela de juicio la autoridad de la iglesia. Pues si están recurriendo a la autoridad, ¿cómo la ponen en tela de juicio? Los que reniegan del obispo, reniegan de la fe. Ah, sí, renegar del obispo y renegar de la fe son dos cosas distintas. El obispo es un servidor, la fe es lo que Dios nos ha dicho que aceptemos en el corazón y en la mente, es otra cosa. Es una petición muy razonable. Yo creo que el grito de aquellos mártires de los tiempos de Juliano el Apóstata atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. Aquellos mártires gritaban: sine dominico no podemos, sine dominico non possumus, sin la Eucaristía del domingo no podemos. Yo creo que permanece todavía en muchos de nosotros clérigos la idea de que los laicos son cristianos de segunda, menores de edad, que no tienen ningún derecho, ninguna voz en la iglesia, y los que así pensemos andamos atrasados. El Concilio Vaticano II hace ya bastante, hace ya 60 años, le reconoció a los laicos su estatuto de pleno derecho de cristianos por el bautismo. Los laicos, como nosotros los clérigos, por el bautismo somos hijos de Dios. Por el bautismo somos hijos de Dios, miembros del cuerpo de la iglesia, que es Cristo. Por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Herederos de la gloria, igual que nosotros los clérigos. Y claro, candidatos al cielo, si trabajamos, ellos y nosotros, cada quien
en lo suyo por extender el reino de Dios. Además, el Vaticano II hizo un documento sobre los laicos y después siguieron extraordinarios documentos de los sumos pontífices sobre el laicado, que nos enseñan que los laicos tienen derechos y deberes en la iglesia y que nosotros los clérigos tenemos que respetar su dignidad, sus derechos y también el derecho de opinar. No en cosas de fe, porque a lo mejor no están preparados, pero sí en muchas cuestiones que atañen a la inserción de la iglesia en el mundo y a la difusión del evangelio en el mundo. En eso pueden estar más informados que nosotros. Tienen el derecho, por lo tanto, de pedir, de opinar y de expresar su pensamiento. Y nosotros tenemos la obligación de escucharlos y pedirles consejo en muchas cosas de las situaciones mundanas que para nosotros son desconocidas, que para los clérigos son ajenas. Ellos lo saben y tenemos que preguntarnos. Tenemos que preguntarles a ellos. Yo creo que tendríamos que alegrarnos de esta petición que han hecho los laicos de querer comulgar, de querer recibir a Dios. Hay hambre espiritual. Saben que la solución en último término de este y otros problemas que puedan venir, la solución está en manos de Dios. Nos había de dar tristeza que los laicos dijeran, qué bueno que cerraron los templos, qué bueno. Así ya no tenemos obligación de ir a misa ni nada, que bueno, ya nos vamos a descansar más a gusto los domingos. A los obispos y demás sacerdotes, yo les pido que reconsideren esta respuesta que han dado y me da tristeza que así hayan respondido. Y a los laicos les digo que están en su derecho, que con comedimiento, con respeto, pidan. Si no se puede, pues ni modo, pero si se puede, que se lo concedan. Bueno, primero tenemos que entender algo, para que todos los laicos sacerdotes, creo yo, que quiero hacer un pequeño aporte también en esto, ver a la iglesia lo que es la iglesia. La iglesia es Cristo. Él es cabeza de la iglesia, pero es la iglesia, es la cabeza. La iglesia es María Santísima. Ella es hija y es madre de la iglesia, es miembro de la iglesia también. O sea, cuando yo digo la iglesia tengo que tener mucho cuidado, muchísima unción. Es la esposa de Jesús que sale del costado abierto, es misteriosa, tiene una realidad divina y humana. Ella está como cubierta con un velo porque es misteriosa. No vemos nosotros esa realidad, solo vemos el aspecto exterior de la iglesia, en que somos nosotros los miembros que no es la cabeza, sino los restantes miembros. Todos tenemos defectos, excepto la Santísima Virgen y Jesús. Yo digo, María es como el corazón de la iglesia. Yo la ubico en el corazón porque bombea sangre, a la cabeza también, porque le dio la vida a Cristo. Es la que le dio la carne y la sangre, y ella bombea sangre a la cabeza y a los miembros. Es mamá de Cristo, por tanto, y mamá de nuestra. Yo la ubico en el corazón. Para mí ella tiene ese órgano, y Cristo la cabeza. Los restantes miembros, nosotros. Ahora, el beato Palau Quer, que quisiera que lo conocieran, es un exorcista de primera, un carmelita español que fue perseguido, tuvo visiones, tuvo persecuciones, tuvo una alta mística, fue un gran asceta también y un gran contemplativo. Él escribe cosas muy lindas, entre ellas un escrito que dice mis relaciones con la iglesia, la relación con la iglesia. Y yo quería leerles, son 3 pasajes muy lindo para que vean cómo trata él a la iglesia. Dice así: Dios escribió con su propio dedo en las tablas de mi corazón esta ley: amarás con todas tus fuerzas. Y esta voz eficaz creó en él una pasión inmensa, la que se hizo sentir desde mi infancia y se desarrolló en mi juventud. Yo, joven, amaba con todas mis fuerzas porque la ley de la naturaleza me impulsaba con ímpetu irresistible. ¿Qué amaba yo? ¿Quién era la cosa amada? Si tu amada es una deidad y la has visto en el claustro, vete enhorabuena al claustro y cásate con ella. Separado del mundo, retirado en el convento, pregunté por la cosa amada, la busqué, y quién tal cosa pensara. La buscaba en las austeridades de la vida religiosa, en el ayuno, en el silencio, en la pobreza. La busqué y la encontré. Vi a mi amada y me uní con ella en fe, esperanza y caridad. Su presencia satisfizo mi pasión y con ella yo era feliz. Su belleza me bastaba. Dios y el prójimo, o sea, la Iglesia Católica se me apareció tan bella como una divinidad.
como una divinidad. Si Cristo es la cabeza, es divina la iglesia. Atención. Iba cubierta bajo el velo del misterio y solo se dejaba mirar entre las oscuridades de la noche, pero no eran tan espesas que no se distinguieran las infinitas perfecciones que la embellecían y que la presentaban infinitamente amable. Con ella encontré mi dicha y felicidad. Yo era feliz. Era yo joven de 23 años. Vino la revolución de 1835. Encendió mi claustro, porque él le prendió fuego al claustro y se salvó saliendo por la ventana. Tuvo todas estas persecuciones, lo quisieron matar muchas veces. Encendieron mi claustro y eran tan vivos mis deseos de ver a mi amada, quería morirse para ver a la amada, a la iglesia en todo su esplendor, a Cristo y todos los miembros en el cielo, porque la iglesia está en el cielo, también la iglesia triunfante. Sin velos ya, cara a cara, que no cuidé salir de entre las llamas. Vino mi amada, me tendió su mano y salí ileso de debajo de las ruinas de mi convento. Derruido mi convento, encendido mi claustro, mi amada tomó las alas de un águila, voló, se elevó sobre el mundo, y cuando el siglo posee, y cuanto el siglo posee, y fue a reposar en los desiertos y sitios solitarios, y yo fui y la seguí, y me encontré con ella. El anciano, él tiene una visión, me hizo señas y me dijo que diese en su nombre la bendición. Me volví contra el altar y vi a sus gradas una bellísima joven, vestida de gloria, sus ropas blancas como la luz. Está hablando de la iglesia. No pude verla sino envuelta de luz, y no me fue posible distinguir de ella otra cosa más que el bulto, porque no se podía mirar. Cubría su cabeza un velo finísimo. Oí una voz que salía del trono de Dios y me decía: tú eres sacerdote del Altísimo, bendice. A aquel a quien tú bendecirás será bendito, y lo que tú maldecirás será maldito. Esa es mi hija muy amada, la que estás viendo, la iglesia. En ella tengo mis complacencias. Dada mi bendición, los príncipes del reino de Dios hacían corte a la joven y se arrodilló ante el altar. Recibió mi bendición la iglesia, esa joven recibió mi bendición, la bendición sacerdotal que recibe la iglesia, ¿verdad? Y desapareció toda aquella y daría para servirla 1000 vidas, para estar a su servicio. Con voz fuerte está mi corazón dando gritos allá en sus adentros. Hija del Altísimo, ay, acepta mis sacrificios, escríbeme en el catálogo de tus sirvientes. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿A qué poca cosa? Bien, es un lenguaje un poquito también español de esa época, pero muestra a la iglesia como una joven. Él se enamora de la iglesia. El sacerdote se tiene que desposar. Este anillo que yo llevo aquí es el desposorio con la iglesia, ¿verdad? Y también con la Santísima Virgen, que eso, porque le servimos a ella, con Cristo, la iglesia, la Santísima Virgen. Pero nosotros cuando hablemos de la iglesia, por favor, hablamos de los miembros en general y nos incluimos todos. No podemos hablar mal nunca. Y el Papa es verdadero Papa, sucesor de Cristo, de San Pedro, auténtico, es el vicario en la tierra, el dulce Cristo en la tierra, y cada vez que tenemos que hablar de él debemos hacerlo con sumo respeto y cariño. Amar lo que está ahí escondido, no amar un granito que tenga ahí. Lo exterior no es lo interior, lo que representa. A eso lo amamos, porque es la cabeza. En cuanto al punteo de iglesias, creo que quedamos muy, muy, muy claros. Lo voy a aprovechar un poco más, ya que estamos todavía en línea, y es lo siguiente, que al estar en México, que está en un país que se declara más o menos el 99% católico y 100% guadalupano. Y ese amor que se transmite por la Virgen Santísima, esa devoción al corazón inmaculado de la Virgen Santísima, bueno, creo que es el que debería estar en todos nosotros, los católicos, ¿no? Puntualmente, hay gente que quizás confunde este amor a la Virgen o esta devoción mariana con una especie de sentimiento folclórico o religioso. De hecho, puede haber, yo lo he visto en algunos países, que tanto son devotos de la Virgen Santísima como de San la Muerte, o de digamos, de falsificaciones o de ídolos, ¿no? ¿Cuál es el verdadero equilibrio que uno debe realmente mantener, sobre todo cuando es devoto de la Virgen Santísima, puntualmente de los santos, y también reconocer que arriba de todo está Dios, ¿no? Porque a veces si no se nos puede confundir un poco la cosa. Mira, Javier, yo creo que después de la cristiada, cuando
entregaron las armas los cristeros por una falsa interpretación. Hay una cosa muy extraña, que mataron inmediatamente todas las cabezas, se entregó todo al gobierno, el gobierno obligó a la iglesia a meterse en la sacristía, no le dejaban salir, ni hacer procesiones, ni estar en los colegios, ni enseñar, ni catequizar, solo la misa. Entonces, llevamos muchos años aquí, donde el laico no hace nada porque no puede, se acostumbraron a estar adentro de una sacristía y recibir la misa, 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 y Guadalupe, 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 pero se dejó de evangelizar, en los colegios se dejó la presencia sacerdotal, porque no le dejaban dar clases, casi como tenemos nosotros en la Argentina, que uno quiere enseñar catequesis, nada, estaba prohibido eso, hasta hace poco, ¿verdad? Hasta la época de Fox, cuando vino Juan Pablo II, que levantaron, yo andaba con hábito, todavía no se podía usar hábito porque había una pena, una multa, pero tuvieron que sacarla porque si no el Papa tenía que pagar una multa. Bueno, ahí hubo un cambio bastante grande, se sacaron muchas cosas, ¿no? Pero hasta ahí, que se acostumbró el pueblo es guadalupano pero poco cristiano, esa es la palabra, es guadalupano pero poco cristiano. Es una devoción a la Virgen de Guadalupe más de los sentimientos, más de una tradición sin fundamento y más de un folclore también, donde se hacen muchas cosas, se la quiere pero sensiblemente, no tiene contenido ese amor. Ustedes saben que no se puede amar lo que no se conoce, por tanto llega al plano de los sentimientos ese amor, porque no puede transformarse en un amor real, en un amor espiritual real, porque no hay verdadero conocimiento de la doctrina católica. Entonces a México le está faltando la catequesis, le está faltando el conocimiento de la fe, le está faltando la evangelización y salir a las calles, a hablar. Yo veo, ¿no?, con total respeto por todos mis pastores aquí, pero yo veo que les ha influenciado eso, como tienen miedo al gobierno, como que no se anima, porque por ejemplo el tema del aborto, la iglesia de nosotros está mal, tenemos miedo al COVID-19, de morirnos. Morirnos no es un pecado, matar es un pecado. Entonces tenemos que evitar el pecado, que maten niños inocentes, más que morirnos del COVID-19, porque se había dicho que si tú contagias a otro, pecas contra el quinto mandamiento. Por favor, pecas contra el quinto mandamiento si no haces algo para que dejen de matar a los niños inocentes. Ahí cometes un pecado, porque eres cómplice, porque tienes el poder de hacerlo. Y llevamos cuántos años, no he hecho nada. Nada se hizo. A nivel mundial me digo esto. ¿Por qué la iglesia no triunfó con ese punto? ¿Dónde está el poder? ¿Cristo tiene ese poder? Claro que lo tiene. Somos nosotros los miembros defectuosos. Somos nosotros la falencia que tiene Cristo en este momento. Nosotros, porque si nosotros rezamos, hacemos penitencia y ponemos los medios prácticos, vamos a los hospitales, hablamos con los gobiernos, sí se hubiera sacado la muerte. Así como cuando le dicen algo a un judío o a un musulmán y le cortan la cara, le tienen miedo, porque entonces no le dicen nada. A nosotros nos pasan por encima, porque tenemos que ser astutos como serpiente, no solo manso como palo. Entonces ese tema lo tenemos que aprender. Iglesia militante, no vegetante. Son dos palabras distintas. Entonces ese tema es muy importante. Aquí en México la realidad es un poquito así. Tiene gente fabulosa, gente muy buena. Yo tengo gente maravillosa. A mi obispo lo quiero muchísimo, muy buen obispo. Hay sacerdotes muy buenos en todo México, pero nos está faltando aquí ese aspecto de la formación y de la militancia, porque somos sacerdotes que estamos esperando que llegue alguien, pero no salimos en busca de nadie, porque se creó esa tradición aquí, esa idea. Eso creo yo que es la realidad de México. Bueno, voy ya finalizando. Usted ha hecho una cosa que es, cuando se fue a México y todo, fue puntualmente por algo bien concreto, es decir, por seguir un secreto que Dios tenía con usted, ¿no? Es decir, puntualmente esto que Dios le estaba pidiendo en conciencia, ¿no? Y después, bueno, terminó siendo de algún modo fundador de una pequeña comunidad religiosa, ¿no? Con todo lo que eso implica al día de hoy, porque la verdad es que hoy por hoy fundar una nueva comunidad religiosa capaz que no tiene muy buena prensa, ¿no? Sobre todo por los problemas que han tenido varios fundadores en los últimos años, ¿no? Muchas comunidades nuevas en los últimos años tuvieron muchos problemas complicados. Voy a nombrar nada más que uno que es muy conocido de modo mundial, el padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, justamente mexicanos, y uno de los problemas fue que en vida ya era idolatrado, como diciendo, bueno, el gran padre fundador, ¿no? Y esto sucedió con otros también institutos religiosos. ¿Cómo hacer, en el caso suyo, para transmitir a los religiosos que un fundador es una persona más que simplemente
secundó una gracia para armar algo nuevo en pos del bien de la iglesia y de las almas. ¿Cómo no creérsela? Bueno, yo cuando vi que tenía que hacer esto, una de las cosas que no me gusta es que me digan fundador, nadie me dice fundador acá, porque ya saben que me molesta, una de las cosas. Y porque conozco todas estas cosas muy dolorosas en la iglesia, y hay un cariño natural que tiene un hijo con su padre. Por ejemplo, todo hijo pequeño ve al papá como Superman. O sea, eso, los niñitos creen que es Superman, pero cuando van creciendo, van empezando a ver los defectos y ven que Superman no tiene ya los músculos que él creía, no tiene la capa para volar, no vuela. Entonces, el papá tiene que enseñarle también un poquito al hijo a ver la realidad, ser un poquito. En eso también tiene que ayudar el papá. El niño no se da cuenta. El papá tiene que enseñar, ¿verdad? Y preguntarle al niño y ver que también él necesita preguntarle cosas. Entonces, sí, ve que él participa, entonces no lo ve tan así. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es todo lo pasamos por el consejo de religiosos, tanto de varones como de mujeres, y la tercera orden. Nosotros tenemos presencia en distintos países del mundo, con sus provincias y todo, pero todo se somete a criterios de los consejos. Entonces, en esos consejos yo espero, a mí me corrigen, me regañan, me dicen de todo. A veces se olvidan de darme de comer. Y eso me pone feliz porque digo, bueno, no están. Yo a veces me enfermo, a veces me tengo que ir, llego y las cosas andan mejor que antes. Entonces eso me pone contento porque digo, bueno, si ellos me llegaran a tener una mirada incorrecta de mí, yo eso lo tengo que responder delante. Padre, muchísimas gracias. Ha sido una placer enorme. Bueno, y yo quería, para terminar, agradecerles la valentía, la claridad, y después una virtud muy olvidada hoy, que es la parresía, ¿no? El hecho de hablar francamente con la verdad, con prudencia y caridad, pero sin temor a aquellos que pueden matar el cuerpo, como dice nuestro Señor, ¿no? Bueno, Padre, si le parece, para terminar, que haga una oración y que nos dé su bendición. Vamos a hacer una oración para que todos los que nos escuchan también nos acompañen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, Padre. Cambio fuera. Bueno, cambio fuera. Dios te bendiga y gracias. Un fuerte abrazo.